Sé que a muchos les cae muy mal Javier Sicilia, sobre todo cuando señala al gobierno de López y se vuelcan contra él y en fin, no es tan santo de mi devoción, en algunas cosas estoy completamente en desacuerdo con él, pero no por eso puedo dejar de leer lo que publica, porque en los últimos meses, en relación a este tema de la creación de una comisión de la verdad para castigar a los delincuentes que malgobernaron México y pues para acabar con el tema de la violencia, vale mucho la pena leerlo. En verdad vale mucho la pena leerlo. Está bien clarito el diagnóstico de país y el diagnóstico de lo que está haciendo el gobierno. Es decir, nada, absolutamente nada. Está publicada en la revista Proceso el día 5 una columna. Él ahí escribe, para quien no lo ubique, se meten ahí a columnas, a opinión, y ahí están las de él, que es muy interesante. Dice: enfrentar la violencia. Enfrentar la violencia. Vean cómo describe la situación del país. Para el EZLN le pone con dedicatoria: por sus lecciones de dignidad y de empatía con las víctimas. La violencia y la impunidad no cesan. Tampoco las intrincadas redes de complicidad entre el Estado y el crimen organizado que las hacen posibles. Como desde hace más de 10 años y de maneras cada vez peores e intensas, todos los días nos enteramos de espantosas masacres, de zonas del territorio tomadas por el crimen organizado, de grupos que se arman para defenderse, de campos de la muerte como el de la Bartolina en el noreste del país, de fosas clandestinas, de grandes violaciones a derechos humanos en las fronteras de México, de alianzas entre el crimen organizado, los partidos, intereses empresariales y puestos de gobierno: Cabeza de Vaca en Tamaulipas, los Salgado en Guerrero, los Gallardo en San Luis Potosí, y ahora, gracias al comunicado del EZLN del 19 de septiembre, Chiapas al borde de la guerra civil, de Rutilio Escandón en esa zona del país, de persecuciones a la comunidad científica y a los intelectuales. Detrás de los desquiciados discursos de la mañanera y de estériles discusiones en los medios, el país se pudre y hiede de muerte, miedo, impunidad y odio. Ciertamente hay respuestas, denuncias de organizaciones de derechos humanos y de la prensa, movilizaciones, acciones del gobierno para el control de daños cuando el crimen, como en el caso del explosivo en un restaurante de Salamanca, adquiere una dimensión mediática. Pero esas respuestas son aisladas. Miren qué interesante esto. Como si la violencia y la impunidad en el país fueran hechos que suceden de manera desconectada y no el síntoma de un fenómeno que tiene que ver con un Estado degradado y capturado por intereses criminales. Seguir tratando la descomposición del país así, es decir, como problemas desvinculados, Ayotzinapa por ejemplo, y no los 90,000 desaparecidos, los feminicidios y no los más de 300,000 asesinatos, los miles de kilos de masa humana en la Bartolina y no las más de 4,000 fosas clandestinas, los paramilitares de la Ahorcao financiados por Rutilio Escandón en Chiapas y no, junto con ello, los territorios tomados por cárteles en Michoacán, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, etc. Es tratar la violencia y la impunidad como un asunto de negociaciones particulares con un Estado criminal, es decir, como un asunto de negociación identitaria. Los indígenas, las mujeres, los desaparecidos, representados por tal o cual organización, los indocumentados, los desplazados, etc. Las resistencias y las negociaciones identitarias, como lo señala Slavoj Zizek, se adaptan perfectamente no solo a una sociedad despolitizada, sino, agrego yo, a una sociedad anestesiada en su capacidad de indignación y de respuesta, y a un Estado que dice tener en cuenta cada grupo para conferirle su estatus particular de víctima. Tratar un grave problema de violencia e impunidad de dimensiones nacionales, como el que desde hace más de 10 años padecemos, desde la perspectiva de reivindicaciones específicas que deben resolverse de manera particular, no solo es la muerte de la verdadera política, sino la legitimación de la violencia. Una verdadera política contra la violencia y la impunidad solo es posible si mediante una unidad y una movilización nacional el tema de la violencia y la impunidad
deja de ser un pretexto para negociaciones identitarias y se vuelve una agenda de todos que obliga a las partes sanas del Estado a crear y accionar una política no de gobierno, sino de Estado que a mediano y largos plazos pueda devolverle al país el suelo de justicia y paz que le pertenece. Hay para ello una propuesta de justicia transicional, acordada y traicionada por la mal llamada 4T, que no ha sido lo suficientemente entendida ni discutida por las organizaciones identitarias. Puede haber otras, pero para ello las organizaciones identitarias deberían reunirse y crear una agenda común, respaldada por la prensa, que trabaje en esa unidad y en esa movilización. Hace unos meses, el 16 de julio, con motivo de la consulta popular sobre la justicia que los intereses identitarios de Morena quisieron reducir a un juicio a los expresidentes, el ZLN llamó en una misiva que tituló La extemporánea y una iniciativa nacional, no solo a una movilización por una comisión de la verdad y la justicia para las víctimas, porque no puede haber vida sin verdad y justicia, sino a conformar un frente de lucha por la vida, con el Congreso Nacional Indígena, con el Consejo Indígena de Gobierno, con la Sexta Nacional, con las redes de resistencia y rebeldía, con organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, con colectivos de víctimas de la violencia, familiares de desaparecidos y desaparecidas y afines, así como artistas e intelectuales. Yo, dice Javier Sicilia, y muchos esperábamos y continuamos esperando todavía ese encuentro fundamental. Es el ZLN, cuya autoridad moral, cuyos 27 años de resistencia son indiscutibles, el único que puede convocar y hacer posible en sus territorios ese encuentro que derive en una agenda común de verdad, justicia y paz, y en una gran movilización nacional. Sin ello no habrá ya suelo, ni país, ni democracia, ni dignidad alguna. Solo un mundo de seres pidiendo a sus verdugos ser reconocidos en su particular estatus de víctima. No en vano, la teología imaginó el infierno como un orden penitencial. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Levarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. Esto lo publicó Proceso en su revista, está en línea, la pueden leer, y creo que es así. O sea, lo que hace el gobierno es reaccionar en situaciones específicas, ¿no?, que captan la atención de mucha gente y dicen, hay que reaccionar, un bombazo, no, eso tenemos que aclararlo, urgente, urge, y lo aclaran, como si fuera un hecho aislado. Vamos a reducir esto al estado de Guanajuato, como si fuera el único caso, como si solo el bombazo en el restaurante hubiese sido la única señal de la violencia que padece el Estado. Entonces resuelven eso a quitarse de encima la opinión pública, y lo demás, eso no, como si no estuviera conectado, como si no hubiera complicidades dentro del gobierno, la Fiscalía de Guanajuato, el gobernador de Guanajuato, como si nada más se tratara de un suceso que ocurrió, quién sabe por qué, y como si no existiese la posibilidad muy real de que vuelva a ocurrir. Muy interesante. Saludos, compas.